Bienvenidos a la misión de la Santísima Trinidad del Paraná. Mi nombre es Liz Centurión, guía informadora de aquí del sitio ya un poco más de 6 años. Y estamos en misión de lunes a domingo con los recorridos diurnos, 7 de la mañana hasta las 19 horas de la tarde, y los eventos nocturnos de miércoles a domingo, 21 horas, el recorrido cultural de luces y sonido. Las entradas que adquieren aquí tienen 3 días de validez y les habilita para las otras misiones, que es Jesús de Tabarangüe y San Cosme y Damián. Deberían de presentar sus documentos correspondientes para adquirir las entradas, la cédula de identidad para los paraguayos o pasaporte a extranjeros. El costo de ellos es 40.000 guaraníes por persona, y para paraguayos de 25.000 guaraníes, que ya les permite acceder a los beneficios del recorrido diurno y nocturno también. Una vez que adquieran sus entradas, ya pasan directamente los visitantes por la sala de interpretación, el video informativo, las láminas informativas generales y posterior a ello al recorrido dentro del patrimonio de la humanidad. La reducción de la Santísima Trinidad del Paraná es una de las misiones más importantes, ya que es declarada Patrimonio de la Humanidad y sigue siendo en la actualidad una de las misiones más grandes, completa. Es aquí donde uno se puede hacer la idea de cómo fueron los pueblos en aquella época del siglo XVII, XVIII, ya que todos contaban con el mismo sistema urbanístico y nada más lo que iba cambiando es el estilo arquitectónico, y los materiales un poco más modernos se pueden apreciar aquí. En la misión de la Santísima Trinidad del Paraná contamos con galerías de artesanías donde los pobladores aquí del distrito exponen sus materiales, sus artesanías, ya que Trinidad se destaca por el turismo. La mayoría de los pobladores se dedican al trabajo de artesanía. Contamos también con un lugar de picnic que lo pueden hacer afuera del patrimonio, ya que contamos con zonas verdes bastante grandes. Anualmente recibimos unos 30.000 visitantes en la misión de la Santísima Trinidad del Paraná, y te estamos esperando a ti para que vengas a visitarnos y conocer nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad.